Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y amigos, compañeros que están mirándonos allá a través de las redes sociales, es el tiempo de meditar en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y así poder dar inicio a este mensaje que yo sé que va a ser de bendición para ustedes, como lo fue para mí en el momento de recibirlo. Oramos, hermanos. Padre Celestial, Jehová Dios, una vez más me dirijo hasta tu trono de la gracia, Padre, para suplicarte en este momento que me dispongo a compartir tu palabra. Padre, que unjas mis labios, Señor, que toques mi cuerpo, alma y espíritu y que sean, Padre, sujetados a tu voluntad. Padre, usa mis labios, úsame. Reprende toda obra del diablo que quiera levantarse, Señor, tanto alrededor nuestro como allá en aquellos hogares donde en este momento están prestos para dar inicio a escuchar este mensaje. Padre, es el deseo de mi corazón que tú hables, así como a mí, a todos aquellos que están preparados para escuchar tu palabra. Yo me deposito en tus manos, Señor, y te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje. Hoy, domingo 17 de noviembre del 2019. El título del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para darlo es Descubriendo los engaños del diablo. Así se llama el mensaje. Descubriendo los engaños del diablo. Como sabemos, el diablo es mentiroso por excelencia. El diablo es un engañador. La primer mentira, el primer engaño, lo hizo con Eva. La primer mentira al decir que Dios sabía que al momento que ella comiera ese fruto, ella iba a ser igual a Dios. Esa era una mentira. Y luego el engaño, que ciertamente ella no iba a morir. Si comiese fruto, no iba a morir, porque Dios les dijo que iba a morir. Ese día perecerás. El diablo ahí empezó con su primer mentira y le resultó. Y desde ese tiempo, el mundo fue plagado de mentiras. Fue lleno de muchos engaños. Toda la humanidad vive en mentiras y engaños, mintiendo y engañando. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo se ha ocupado de hacer. Allí el rey Salomón, por medio de la sabiduría que Dios le había dado a él, nos narra, nos cuenta ahí en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. A la gente le gusta que le engañen. A la gente que le hablen bonito, le ofrezcan lo que necesita y aunque lo engañen. Porque están impuestos. Muchas veces la verdad lastima y la gente, por no pasar ese sufrimiento, prefieren que los engañen. Hay mucha gente que sabe que cristianos, estamos hablando de cristianos ahorita, que saben que la palabra enseña una cosa y que lo que les enseñan en su
iglesia, en su templo, su líder, es otra, más acomodada, para que no los lastime. Porque a ese tipo de persona no le conviene. ¿Por qué? Porque le lastima. Y eso no es nuevo. El Señor Jesús también les lo ofendía, les lastimaba a aquellos religiosos, a tal grado que se empezaron a ir y a dejarlo solo. Cuando Pedro exclama, al darse cuenta que todos se habían ido, exclama y dice: Maestro, se han ido todos. Y el Señor Jesús le dijo: ¿quieren irse también ustedes? La gente piensa que al buscar de Dios le estás haciendo un favor a Dios. La gente se engaña a sí misma porque quiere engañarse. A Jesús no le interesa si tú lo desprecias. Él su trabajo lo hizo al venir a morir en la cruz por ti y por mí. Y ahí es donde Dios nos dio la libre decisión o libre albedrío, donde tú decides. A la gente no le gusta que le digan la verdad cuando le duele, y se hacen enemigos. Pablo mismo decía: yo me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Jesús echó a todos los judíos, a todo su pueblo por el cual él venía a salvarlo, que no lo recibieron. Él venía a salvarlo, ¿y qué hicieron? Lo desecharon, lo mataron. ¿Por qué? Porque les decía la verdad. Aquellos que creían en él, en Juan 8:31, ahí lo dice bien claro. Donde Jesús les dijo a los que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y luego más adelante, ahí mismo del 31 en adelante, les dice: ustedes procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad. ¿Quiénes procuraban matarlo? Los mismos judíos que habían creído en él. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo mentira. Habían sido engañados. Y como habían sido engañados, estaban impuestos a vivir así. Porque recibir la verdad les lastimaba. Miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 12, versos del 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer de los versos del 7 al 9. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué está diciendo ahí Juan a través de Apocalipsis? Que la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el dragón, fue lanzado fuera del reino de Dios. ¿A dónde fue lanzado? A la tierra. Pero como él no es terrenal, él es celestial, entonces él anda por arriba, en los cielos. De ahí proviene la palabra celestial, de los cielos. Y cuando habla de cielos no se refiere a uno, hay 3 cielos. El primer cielo que nosotros miramos es donde está el reino de Satanás.
Pablo lo dijo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en lo alto del cielo. Ahí están nuestros adversarios, nuestro enemigo, el diablo y sus ángeles, que dejaron de ser ángeles y pasaron a ser demonios. Ellos, ¿qué dice que hacen aquí? Nos dice Juan, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Oigan, lo dice bien claro. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso es que este mundo está lleno de engaño. Está lleno de mentira. Está lleno de maldad. Dios quiere que lo sepas. Y vamos a leer de dónde viene el mensaje. Esta es una introducción en base a lo que se está viviendo. Y a medida de que se acerca la venida del Señor, más aumenta el engaño, más se encubre la verdad para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Vamos en 2 Tesalonicenses, de ahí viene la lectura, el mensaje. 2 de Tesalonicenses. Y vamos a leer en el capítulo 2, del 1 al 12. De ahí viene el mensaje. Dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no se recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, como les decía, el diablo siempre ha sido mentiroso. Y eso para un cristiano, en el mundo le es normal al cristiano. Le es normal porque lo leímos ahí ahorita en Apocalipsis, donde dice que engaña al mundo entero. Es normal. Pero el diablo ha sido tan astuto que al mirar que ya no lo seguían tanto en aquellos tiempos, si ustedes se dan cuenta, analizan la vida de la iglesia,
se darán cuenta los grandes señales, prodigios y milagros que hacían los siervos de Dios. Dice la Escritura que los delantales de Pablo sanaban los enfermos, los pañuelos de Pedro. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. En aquel tiempo era la iglesia de verdad espiritual. Y para vergüenza lo digo, en estos días se carece de siervos espirituales. Muy poquitos somos los que de verdad buscamos la llenura del Espíritu Santo. El diablo, al darse cuenta que ya no, que sus artimañas no le servían ya para forzar a la gente a buscar de Dios. Porque recuerden esto, el diablo forza a la gente, la forzó a buscar de Dios, a buscar de Él, a desobedecerle a Él, a engañarlos. Los forzaba a buscar el reino de Él. Dios, hay una parábola de la gran cena donde Dios mismo, cuando mandó traer a los convidados a la cena, los dignos de esa cena, que eran los judíos, como pusieron excusas y no aceptaron ir, ¿qué dice la Escritura? Que lo mandó a las plazas, por los caminos, por los vallados. Trae los cojos, mancos, ciegos, todo el desecho, tráelo a mi cena. Y dice que llegó el siervo y le dijo: se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y ahí dice el Señor: ve por las plazas y los caminos y vallados y fórzalos a entrar. Así como el diablo forzaba y forza a la gente a entrar a su reino, también Dios los forza. Pero vamos a ver de qué diferente manera. Dios te forza en el sentido que cuando alcanzas a comprender la magnitud de su amor, cuando alcanzas a entender el gran sacrificio que pasó el Padre en su corazón y el Hijo en todo su cuerpo, su alma y su espíritu, es cuando tu corazón se quebranta. Es cuando entonces te sientes forzado a darle gracias, a reconocer lo miserable que somos sin Él y cómo en su amor, después de ser tan pecadores, cómo Él nos recibe. Y es cuando te sientes forzado a buscar, a llenar, a obedecer a Dios. Mientras no te llenes de la palabra, mientras no reconozcas ese poder del sacrificio. La Biblia dice que sin sacrificio, el derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Mientras no lo conozcas, mientras no lo entiendas, nunca vas a poder recibir ese perdón. Nunca te vas a sentir obligado a buscar de Dios por amor. Te sientes obligado por amor, no por la fuerza. En cambio, el diablo los forza. En aquel tiempo los forzaba con la religión, los forzaba con muchas mentiras. Pero los grandes apóstoles, los grandes siervos de Dios fueron iluminando a la gente. Entonces el diablo tuvo que cambiar de estrategia. Ahora el diablo los engaña, los forza por medio de la tentación.
por medio de el placer. Dios te ofrece una vida allá en el cielo, una vida eterna, una vida de gozo, de paz, una paz interna en tu corazón. Y el diablo les ofrece allá el gozo en la carne, el pensar en mirar todo lo material, que eso es lo que la gente quiere. Pero el diablo, eso que hace es como los que pescan con la caña de pescar. Cuando avientan la caña de pescar, el anzuelo va cubierto con una trampa, una carne. Y más cuando saben qué clase de carne le gusta a esos pescados que quieren pescar. Entonces va el anzuelo, va la carne, pero por dentro va el anzuelo. Que en cuanto empiezan a comer, a disfrutar eso, ahí es donde quedan atrapados. Y eso es la arma que el diablo empezó a usar después y hasta la fecha. Por medio del placer, las drogas, el sexo, las cosas materiales. Cuánta y cuánta gente se emociona y compra lo material porque el diablo les hace ver que está bien, está bonito, lo vas a hacer. Y a los pocos meses pierde lo que compró porque no le alcanza para pagar, porque fue solamente el placer. Así destruye el diablo a la gente. Usa la religión. La religión, a la gente le gusta llegar y que le hablen cosas bonitas. Y es cuando la gente se emociona. Y gritan, aleluya, gloria a Dios. Pero no analizan a profundidad qué es lo que verdaderamente están escuchando, recibiendo. Aquí, en la lectura que tenemos, que acabamos de mencionar ahorita, el diablo, al mirar que quería seguir engañando más gente, usó otra trampa, otra forma. La primera fue la mentira disfrazada de verdad. Fue la primera arma que usó. La segunda, los placeres disfrazados de gran gozo para siempre, porque les hace ver que siempre van a estar así. Esa es la segunda arma, los placeres. Y la tercera, y que es la que estamos viendo aquí en la lectura de donde viene el mensaje, la usurpación de persona. Y esto es lo que... Estos son los que más le han dado resultado, la usurpación. Aquí, al empezar, vamos a meditar en la lectura que tuvimos. Pablo mandó esta carta a la iglesia de Tesalónica porque se dio cuenta que alguien se había hecho pasar por él y les había mandado una carta a ellos, enseñándoles que la venida del Señor ya se había efectuado. Si ya se había efectuado, ¿qué cosa era lo que estaba haciendo el diablo? Pues si ya se efectuó, ¿ya para qué? Ya pasó. Pablo, al darse cuenta que alguien había usurpado su nombre, haciéndose pasar por él, por eso Pablo se ve en la necesidad de mandarles esta carta, donde les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben
Y aquí les aclara, ni por espíritu. Cuánta y cuánta gente hace cosas que se caen porque fueron tocados por el Espíritu, que van y hablan a la gente, profetizan porque el Espíritu les dijo que dijeran. ¿Cuántas veces no hemos oído las noticias de personas que influenciadas porque alguien les habló y van y matan a personas, matan a sus hijos? Pablo les dice que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, dice, ni por espíritu, ni por palabra. Si alguien te habla palabra, analízalo, si es la palabra de Dios o es palabra de hombre. Por eso Pablo dice que no se dejen mover fácilmente ni por espíritu, ni por palabra, y luego les dice, ni por carta, como si fuera nuestra. Ahí les está diciendo, eso que les han mandado decir por palabra, eso que les han mandado decir que el Espíritu me dijo, o eso que les han mandado decir por carta como si fuera mía, no lo crean. No lo crean. Por eso dice la palabra misma, Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Cuando nosotros hemos creído en Dios por escuchar su palabra, es cuando verdaderamente causa ese cambio en tu vida y es cuando disciernes lo que es de Dios. Y nadie te engaña. Jesús mismo dijo, allá por medio del apóstol Juan, allá en primera de Juan capítulo 2, donde les dice, porque no tienen necesidad de que nadie les enseñe, para que nadie los engañe, porque el mismo Espíritu con el cual han sido ungidos, ese les enseñará la verdad y ese les llevará a toda verdad. Entonces, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, revestidos del Espíritu Santo, nadie nos puede engañar. Y es lo que Pablo estaba diciéndoles aquí, que todo eso que les habían mandado decir, que el Señor ya había venido y que era Pablo que se lo estaba diciendo, Pablo les manda esta carta haciéndoles saber que no se dejaran mover fácilmente de su forma de pensar, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, dice. Verso 3, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo decía allí que el día del Señor estaba cerca, pero todavía no había pasado. Y en el verso 3 empieza diciendo, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se está refiriendo al anticristo. Dice que Jesús no iba a venir, sino que antes viniera la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Se le llama a toda aquella persona que rechaza su fe por creer en algo nuevo que le están enseñando. Están apostatando de su fe, están desechando su fe que recibieron por oír la palabra de Dios. Esa es la fe que nos da la salvación. Entonces la apostasía es eso. Y ahorita en estos tiempos el diablo se ha levantado grandemente a tal grado que se ha metido hasta las iglesias para engañar. Dice la Escritura, si es posible, aún a los escogidos de Dios. El diablo es tan astuto que él
usa unas estrategias que solamente el hombre espiritual puede entenderlas y puede mirarlas. Hay un pasaje donde dice Pablo que una persona espiritual todo lo ve, todo lo juzga, pero que una persona carnal no puede juzgar lo espiritual porque lo juzga mal. El diablo usa esa usurpación, la vemos aquí. Y ahí es donde les narra cómo iba a ser la venida. Primeramente iba a venir la apostasía y luego se iba a manifestar el hijo de pecado, dice. El hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios u objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios, templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, está usurpando un lugar que no le corresponde. Se hace pasar por Dios. Y aquí también, en el verso 9, miren lo que dice. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Allí se hace pasar por Dios y es como engaña al mundo entero. También se hace pasar por Cristo. Miren lo que dice ahí en Mateo 24, 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí Jesús estaba advirtiendo lo que iba a hacer ese diablo, que se iba a levantar haciéndose pasar por Cristo. Y se iban a levantar falsos profetas. Profeta en este tiempo se le conoce al predicador, al pastor. Que iba a haber falsos pastores. Y dice que esos falsos profetas o falsos pastores iban a hacer grandes señales y prodigios. Y eso lo vemos en la televisión, lo vemos en campañas donde invitan a la gente que vengan, sanidad de milagros, campaña de milagros, reciba su sanidad. Y todo eso es lo que el diablo engaña a la gente con estas cosas santas que son de Dios. El diablo no tiene respeto, se ha ido hasta allá, hasta la iglesia. Pero los verdaderos siervos de Dios sabemos reconocer lo que es de Dios. Y es ahí donde Dios pone a sus siervos sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Por eso hay muchos que, como no los ha puesto Dios sobre su casa, no dan alimento y son presa fácil de Satanás. Y dice que iban a hacer grandes señales y prodigios. De tal manera, o sea, iba a ser tan natural, tan original, que se iba a mirar lo que esos hombres hacen, que aún a los siervos de Dios, a los verdaderos siervos de Dios, a unos iba a engañar. Que si fuera posible, aún a los escogidos los iba a engañar. Y es por eso que debemos de tener mucho cuidado. ¿Quién nos está enseñando? ¿A quién estoy siguiendo? Entonces, los escogidos de Dios, cuando han sido engañados, son usados también para mentir y esconder la verdad. Esos siervos de Dios que han sido engañados por la sutileza, los grandes milagros, y por descuidarse, por no recibir ese alimento, por no alimentarse,
los engañan, y ya una vez que son engañados vienen a ser instrumentos de Satanás. Y son usados también para mentir, para deshacer la obra de Dios, y ellos no lo saben. Vamos a ver lo que nos dice, ahí nos lo narra Pablo a los Romanos capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 18 y 19. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Miren qué tremendo esto. Dice que la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad. O sea, toda persona que vive impíamente, o sea, en pecado. Se va a revelar contra toda impiedad, contra toda gente pecadora. E injusticia, o sea, la gente injusta. Se va a revelar la ira de Dios sobre esas personas. De los hombres, dice, que detienen con injusticia la verdad. O sea, ¿quién es el que conoce la verdad? Lo leí hace un rato, Juan 8:31, y dijo Jesús a los que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La Biblia dice que Jesús les hablaba por parábolas, pero a sus siervos en particular les revelaba todas las cosas. Aquí estamos viendo que esos siervos de Cristo, que les reveló la verdad, pero que fueron engañados, como lo leímos hace un rato, si fuera posible aún a los escogidos, como fueron engañados, vienen a ser instrumentos de Satanás para mentir, para seguir llenando, no al mundo de engaño, sino a la iglesia del Señor, introducir el engaño y la mentira. Contra esos hombres, por eso dice Pablo se está refiriendo a ese tipo de gente, que eran siervos de Dios, el Señor les reveló todo, pero que fueron engañados por la sutileza de esos milagros y prodigios mentirosos, y entonces pasan a ser instrumentos de Satanás. ¿Y qué es lo que hacen? Encubren la verdad. ¿Qué es encubrirla? Esconderla. Entonces, si están encubriendo la verdad, ¿qué cosa te están hablando de aquí? Aquí nomás o hay verdad o hay mentira. Dice que la ira de Dios se va a manifestar contra esa gente. Hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que eran siervos de Dios. Y en el verso 19 lo confirma. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que en mi caso, Dios me ha revelado muchas cosas. Pero si yo no buscara de Dios, no me llenara, no orara, no me llenara de la palabra, iba a ser presa fácil para aquellas sutilezas del diablo y sus mentiras, por aquellas artimañas, como lo leímos, que con aquellos milagros y prodigios iba a hacer engañar aún a los escogidos de Dios. Por eso uno tiene que tener cuidado. Pablo mismo lo dice: el que crea estar firme, cuide que no caiga. Y eso es lo que yo hago, y eso es lo que te recomiendo a ti, hermano, que me estás mirando. Cuida de no caer, porque el diablo es muy astuto, y si es posible te va a engañar, y si te logra engañar, déjame decirte que pasas a ser un siervo de Satanás, encubriendo la verdad y dando mentira. Y es por esa razón que Dios me ha dado este mensaje. ¿Para qué?
para que la gente se dé cuenta y descubra todas las artimañas, los engaños que el diablo hace y usa para destruir la obra de Dios. Aquí en este mundo hay una gran lucha del bien y del mal. Hay una lucha entre Cristo y el anticristo, entre Dios y el diablo, porque el diablo dice que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Es un usurpador. Esa gran lucha que estamos aquí en este planeta Tierra es el campo de batalla del bien y del mal. No es para vivir aquí como muchos cristianos que se aferran a buscar lo material y se olvidan de lo más importante, la justicia, el amor, y llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Aquí estamos de paso. Pablo decía que nuestra ciudadanía está en los cielos, que aquí estamos de paso. Entonces, si estamos de paso, aquí debemos de estar siempre con la armadura de Dios, porque estamos en guerra. Estamos en guerra. Ya mero terminamos. Ya mero termina esta lucha cuando Jesús se manifieste. Dijo que era necesario que se manifestara primero la apostasía para que se manifestara enseguida el hombre de pecado. La apostasía ya está. ¿Cuántos y cuántos empezaron bien, siervos de Dios, pero fueron engañados y dejaron de ser siervos de Dios para pasar a ser siervos de Satanás? Esa es la apostasía, y eso lo estamos viviendo. En cualquier momento se manifiesta el hombre de pecado, pero no va a manifestarse hasta que sea quitado del medio lo que le estorba. Como cristianos espirituales sabemos que lo que le estorba es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es el Espíritu Santo dentro de la iglesia el que le está estorbando al anticristo para que se manifieste. Y eso está muy cerca. Dice Pablo, la noche está avanzada, el día se acerca, andemos como de día. A esos que se les enseñó la verdad. Hablamos ahorita de los que recibieron la verdad, pero fueron engañados. Pero ahora hay otros, aquí nos habla también de otros. Miren lo que nos dice en el verso 11. En 2 de Tesalonicenses. El verso 11 dice: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. En el verso 10 dice, en el 10 para entenderlo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hablaba yo de aquellos que dejan de ser siervos de Dios y pasan a ser siervos de Satanás porque fueron engañados. Aquellos que Dios ya les había revelado todas las cosas, porque a sus siervos en particular les revela todo, pero fueron engañados y bueno, pasan a ser siervos de Satanás. Pero aquí está hablando a aquellos que les llegó la verdad, que les llegó las noticias nuevas de salvación o el evangelio, que es lo mismo. Dice que y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquellas personas que no recibieron la verdad, que no quisieron atender al evangelio del Señor, dice que para ellos se les va a manifestar la ira de Dios y les va a enseñar esos prodigios mentirosos, y esa gente les va a creer. Y hoy en día simplemente
la mayoría ves una iglesia que tiene campaña de todos esos milagros y sanidades, y la gente va, pero no va por escuchar el evangelio, va por recibir ese milagro. Y sí lo reciben, pero déjame decirte que no son de Dios. Porque si fueran de Dios, entonces Dios sería mentiroso. Allá Jesús mismo lo dijo en Mateo 7, 21 y 22, donde dice que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice, y yo les declararé, nunca los he conocido. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ahí vemos entonces que no importa cuántos milagros hagas, no importa qué es lo que estás predicando, si no es a Cristo el que estás predicando, y si son tus milagros, entonces eres desconocido para el Señor y por lo tanto te espera la ira de Dios. A ti y a todos aquellos que te obedecen, que te siguen. Por eso dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no te pido que confíes en mí. Confía en la palabra que sale de aquí, que eso es lo que yo te predico. Entonces, aquí a esos que se les predicó la verdad y no la aceptaron, esos, dice que Dios les envía un poder engañoso para que todos aquellos que no conocieron, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice que para esos crean a la mentira y sean condenados. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere eso? No. Tú escogiste eso. Dios dice, porque no quiero la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que nos pongamos a cuentas. Él no quiere destruirte. Él te ama. Él te ama como hijo de Dios que un día recibiste a Cristo. Y así, cuando tú recibiste verdaderamente a Cristo, llegaste a ser hijo de Dios. Quizás eres el hijo pródigo que te desbalagaste por allá. Pero vuelve. Que así como en la parábola del hijo pródigo, así está Dios esperando a que te vuelvas, a que te arrepientas, para que Dios te restaure y te ponga en lugares celestiales. Eso es lo que Dios desea. No quiere la muerte del impío. Y por eso es que Dios pone estos mensajes. ¿Cómo puedes tú descubrir los engaños del diablo? Yo te invito a que medites en este mensaje. Que si Dios te ha hablado, no endurezcas tu corazón. Actúa. Ponte a cuentas ahí donde estás. Ponte a cuentas con el Señor. El mismo Señor dice en su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor quiere que te arrepientas. Él quiere darte vida. Jesús a eso vino. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego pregunta, ¿y no quieren venir a mí para que tengan vida? Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartirte. Es el deseo de mi corazón que Dios te haya hablado, que te haya animado. Y por qué no, que te haya reprendido si estás mal. Porque recuerda que cuando alguien está mal, es porque hay una lastimadura. Y para que haya sanidad, en el proceso de la curación hay dolor. Pero después viene la sanidad. Y es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Lo hizo en la mía. Y lo quiere seguir haciendo en todos aquellos que obedecen al Evangelio de Jesucristo.
Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Si tienes alguna duda, llámame y con gusto atenderé tu llamado. Te invito a que busques del Señor. Busques. Dice la Escritura, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy es el día de tu salvación. No importa si dices yo ya era cristiano, ya tiene tiempo. No. Eres cristiano cuando verdaderamente naces de nuevo del Espíritu. Y te vas a dar cuenta porque cuando naces del Espíritu, los deseos de tu carne quedan muertos. Lee lo que dice Romanos capítulo 8, versos del 1 en adelante. Ahí vas a entender muchas cosas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.